Bueno, vamos a ver alteraciones de los sumandos, que es cuando nosotros tenemos una suma y lo que hacemos es modificar alguno de los sumandos. Y entonces cuando modificamos alguno de los sumandos, ¿qué es lo que va a pasar con la suma? Entonces va a haber los siguientes dos casos, que es si un sumando aumenta o disminuye un número cualquiera, la suma aumenta o disminuye el mismo número. Es decir, cuando nosotros tenemos una suma, o sea, digamos, sumamos varios números y nos da un resultado. Y si nosotros alguno de esos sumandos lo aumentamos o lo disminuimos en un número, entonces el resultado de esa suma va a aumentar o va a disminuir ese mismo número. Entonces vamos a ver un ejemplo acá cuando aumentamos. Entonces tenemos, por ejemplo, la suma 7 más 6 es igual a 13. Entonces, ¿qué pasa si modificamos uno de los dos sumandos? Por ejemplo, el 7 lo modificamos, o sea, al 7 lo aumentamos en 3 unidades, entonces nos quedaría 7 más 3 y no olvidemos el 6 afuera. Entonces, acá lo que se hizo fue aumentar el sumando 7 en 3 unidades. Ahora, por la ley asociativa que ya hemos visto en videos anteriores, podemos asociar el 7 y el 6 y dejar el 3 por fuera. Y ahora recordemos que 7 más 6 es 13, por lo que nos dan inicialmente. Entonces sustituimos esta parte por 13 y a 13 le sumamos el 3 de afuera. Y vemos que el resultado de la suma 13 quedó también aumentado en 3 unidades. O sea, lo que se hizo fue, si se modificó el sumando 7 en 3 unidades, pues el resultado 13 también quedó aumentado en 3 unidades. Y estamos viendo efectivamente que si un sumando aumenta o disminuye un número cualquiera, la suma aumenta o disminuye el mismo número. En este caso, como el sumando 7 se aumentó en 3 unidades, entonces la suma quedó aumentada en 3 unidades. Miremos ahora qué pasa cuando le disminuimos un sumando un número cualquiera. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ejemplo disminuyendo. Entonces, por ejemplo, tenemos 7 más 6 igual a 13, que era nuestra suma inicial. Ahora, ¿qué pasa si el sumando 7 lo disminuimos en 3 unidades? Entonces nos queda 7 menos 3 más el 6 de afuera. Entonces lo que hizo fue disminuir el sumando 7 en 3 unidades. Ahora acá hay una propiedad que vamos a ver más adelante que todavía aún no la hemos visto, que es que cuando nosotros tenemos un número y ese número lo sumamos con una diferencia indicada, indicada quiere decir que está dentro de un paréntesis, lo que se hace es que se suma ese número con el minuendo, o sea, es decir, el 6 con el 7, y ese resultado se resta del sustraendo. Entonces tenemos este número 6, lo vamos a sumar con el minuendo 7, y a ese resultado le restamos el sustraendo 3. Eso lo vamos a ver más adelante, esas propiedades, pero pues esta es la que vamos a usar para explicar cómo pasamos de esta parte a esta parte. Entonces nos queda 7 más 6 menos 3. Y recordemos que 7 más 6 es 13. Entonces nos queda 13. Y el 3 de afuera, entonces menos 3. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros cogemos el sumando 7 y lo disminuimos en 3 unidades, la suma que es 13 nos queda también disminuida en 3 unidades. Entonces vemos que también cuando nosotros alteramos un sumando disminuyéndolo en un número cualquiera, que en este caso es 3, entonces la suma también queda disminuida en esa misma cantidad.